¿Y si todo lo que buscamos, paz, propósito, sabiduría, ya estuviera disponible, no en el exceso, sino en la simplicidad? A lo largo de la historia, grandes maestros se han levantado para recordarnos esto. Entre ellos, dos nombres resuenan con una fuerza silenciosa y transformadora. Jesús de Nazaret, el maestro del amor y del espíritu, y Lao Tse, el sabio del Tao, el camino invisible. Vivieron en culturas distantes, hablaron lenguas diferentes, y aún así sus mensajes convergen como dos ríos que nacen en tierras opuestas, pero desembocan en el mismo océano. Mientras el mundo moderno grita por más conocimiento, más logros, más velocidad, estos dos maestros nos susurran algo radical. Menos puede ser más. Menos ruido, más presencia, menos ambición, más sentido, menos control, más entrega. Este video es una invitación a mirar hacia adentro, a visitar las enseñanzas de estos dos gigantes de la espiritualidad y percibir cómo sus palabras, separadas por siglos, aún pueden transformar tu forma de existir hoy. Vamos a explorar cómo la simplicidad, el vaciamiento y la presencia plena son llaves para una vida con propósito, paz y profundidad. Pero atención, este no será un viaje superficial, es una inmersión y quizás al final ya no seas el mismo. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo estas dos tradiciones pueden entrelazarse en tu vida de forma profunda y reveladora. ¿Estás listo? La simplicidad, en su esencia, no es ausencia. Es presencia sin distracción. En el pensamiento común, muchas veces se confunde con ignorancia, ingenuidad o falta de ambición. Pero para Jesús y Lao Tse, la simplicidad representa exactamente lo contrario. Una forma elevada de sabiduría, un estado de conciencia depurado de las ilusiones que alimentan el ego. Se trata de un retorno a la esencia, a lo que es verdadero, atemporal e indestructible. En la tradición cristiana, Jesús afirma: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». No se trata de pobreza material, sino de liberación del orgullo intelectual y de la arrogancia existencial. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su pequeñez ante el misterio de la vida. Y, precisamente por eso, está más cerca de Dios. Lao Tse, en el Tao Te Ching, escribe: «Conocer a los demás es inteligencia, conocerse a uno mismo es sabiduría, vencer a los demás es fuerza, vencerse a uno mismo es poder». Esta frase revela un principio del Tao. La simplicidad nace del autoconocimiento y del desapego, de la quietud que observa sin juzgar, actúa sin forzar y vive sin apegos. Para ambos maestros, la verdadera fuerza espiritual no se manifiesta en el dominio externo, sino en la ligereza interior. La simplicidad es, por tanto, una revolución silenciosa, un acto radical de libertad frente al caos del mundo. Y es a partir de esa fuerza invisible que emergen las enseñanzas de Lao Tse. El próximo paso nos lleva al corazón del Tao, donde la no acción se convierte en el camino más poderoso. Lao Tse vivió alrededor del siglo VI a.C., en una China marcada por la inestabilidad social, guerras y disputas políticas. En medio de ese escenario turbulento, propone algo desconcertante: el retorno a la no acción, al flujo natural, al Tao, el camino. En el capítulo 8 del Tao Te Ching, compara el bien supremo con el agua. El agua, dice, beneficia a todas las cosas sin competir. Fluye hacia los lugares bajos que los hombres desprecian. Su grandeza está precisamente en su humildad. Así también es el sabio. No se impone, no brilla a los ojos del mundo, pero transforma silenciosamente lo que lo rodea.
Otra enseñanza notable aparece en el capítulo 48. En el camino del aprendizaje, cada día se acumula. En el camino del Tao, cada día se pierde. Esa pérdida no es un fracaso, es una liberación. Es vaciarse de certezas, etiquetas, resistencias. El sabio, según Lao Tse, no intenta controlar la vida, sino alinearse con ella. Este principio se llama Wu Wei, que puede traducirse como no forzar, actuar sin esfuerzo o actuar en armonía con el flujo. En el fondo, es una forma de rendición, no a la pasividad, sino a la sabiduría del universo. La misma fuerza que mueve las estrellas, germina las semillas y hace latir la vida, también nos invita a confiar. En lugar de resistir, Lao Tse nos invita a fluir. En lugar de buscar grandeza, propone el retorno a lo pequeño, a lo esencial. Y cuanto más el ser humano se aproxima al Tao, más se vuelve como un niño, entero, presente, sin máscaras. El Tao Te Ching no impone reglas, ofrece vislumbres. Es un libro que calla más de lo que habla, que señala más de lo que enseña. Y precisamente por eso resuena como verdad silenciosa en el corazón de quien lo lee con presencia. Y cuando leemos a Jesús a la luz de Lao Tse, percibimos que también hablaba con enigmas, parábolas, imágenes. Un maestro que, como el sabio del Tao, enseñaba más con el ser que con el decir. Quédate conmigo, porque ahora vamos a sumergirnos en las palabras de Jesús, donde el reino de Dios no es promesa futura, sino presencia viva. Mientras Lao Tse nos invita a fluir con el Tao, Jesús nos llama a mirar hacia adentro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Y esa invitación es, al mismo tiempo, un desafío, porque implica despojarse de las capas del ego, de la performance y de la búsqueda de reconocimiento, exactamente como en el Tao. Jesús no fundó una religión institucional. Ofreció una revolución interior. En su enseñanza más célebre, el Sermón del Monte, pone el mundo de cabeza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados no son los fuertes, sino los puros. No los vencedores, sino los que perdonan. En Mateo 6 nos invita a una confianza radical. Mirad los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí, la simplicidad no es ausencia de acción, sino fe activa. Es un estado de entrega, de rendición a la inteligencia divina que rige la vida. También hay una dimensión paradójica en las enseñanzas de Jesús. Él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16:25. Al igual que en Lao Tse, perder es ganar, vaciarse es llenarse, rendirse es liberarse. Y cuando los discípulos discuten sobre quién sería el mayor, Jesús responde con un gesto simbólico. Les lava los pies. En Juan 13 enseña, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. La grandeza para Jesús está en la humildad, en la simplicidad del servicio. La espiritualidad de Jesús no exige ostentación, al contrario, exige retorno, como el hijo pródigo que reencuentra al padre al reconocer su pequeñez, como la oveja que al perderse descubre el valor del pastor, y esa dimensión espiritual que une presencia, humildad y confianza comienza a acercarse a un lenguaje contemporáneo, un vocabulario que la psicología, la filosofía y la ciencia de la mente también comienzan a traducir. En el próximo capítulo vamos a cruzar estos puentes entre espiritualidad y psicología, entre ego y esencia. Quédate conmigo. Lo que Jesús y Lao Tse llamaban el mundo o la vanidad,
la ilusión de las apariencias, del control, de la importancia personal. La psicología moderna lo llama ego. Para Carl Jung, el ego es una estructura necesaria, pero limitada. Representa solo una pequeña porción de la psique, mientras que el sí mismo, el verdadero yo, es vasto, misterioso, casi innombrable. Y no es curioso que este concepto se acerque tanto al Tao de Lao Tse o al reino de Dios interior del que hablaba Jesús. El ego busca complicar, vive de la narrativa, del pasado y de la proyección del futuro. Se alimenta del yo soy esto o necesito aquello para ser feliz. En cambio, la presencia, tema central en autores como Eckhart Tolle, es simple, sin pretensiones, suficiente. Cuando Tolle dice que la vida es ahora, está traduciendo al siglo XXI lo que ya resonaba en Jesús. No os preocupéis por el mañana, Mateo 6:34. O lo que susurra Lao Tse, el sabio vive en el presente. La simplicidad espiritual, entonces, es un proceso de desaprendizaje, de retirar capas. Es como volver a la infancia, no en ignorancia, sino en totalidad, en autenticidad. Y cuando esa simplicidad empieza a florecer por dentro, se desborda hacia afuera. En la forma de comer, hablar, escuchar, vivir. Es ahí donde la sabiduría antigua encuentra al mundo moderno. Y precisamente por eso, en el próximo capítulo, vamos a salir de la teoría y sumergirnos en las aplicaciones prácticas de una vida sencilla. Si este mensaje te toca, no te detengas. Vamos a hacerlo real, en tu día, en tu rutina, en tu presencia. Hablar de simplicidad es hermoso. Vivir la simplicidad es revolucionario. Pero ¿cómo, en un mundo saturado de demandas, estímulos y distracciones, podemos aplicar las enseñanzas de Jesús y Lao Tse de manera concreta, cotidiana y auténtica? Todo comienza con la presencia. En la tradición cristiana encontramos el concepto de oración continua, una vida en la que cada gesto es un acto de comunión con lo divino. En el taoísmo, el mismo principio se expresa en la naturalidad, vivir tan alineado con el Tao que cada acción, incluso la más simple, se vuelve sagrada. Puedes comenzar desacelerando, no para hacer menos, sino para estar más entero en todo lo que haces. Comer con atención, escuchar sin preparar una respuesta, respirar antes de reaccionar, reducir el exceso de palabras, de cosas, de deseos, y permitir que el espacio hable. Cultivar una rutina que incluya el silencio, la soledad, la contemplación, no como huida, sino como reencuentro. ¿Y si la simplicidad también es cuidar lo esencial? Una habitación ordenada, un corazón liviano, una conversación honesta, una taza de té tomada sin prisa, un momento de gratitud antes de dormir. Estas pequeñas prácticas, muchas veces invisibles a los ojos del mundo, son semillas de transformación profunda. Son caminos para que el reino de Dios y el Tao no sean solo ideas, sino experiencias. Y es al mirar esa integración entre espiritualidad y vida real que percibimos algo mayor, que la simplicidad conecta saberes, une fe, filosofía, psicología y revela que la verdad, en el fondo, es universal. Y eso es precisamente lo que exploraremos ahora. Cómo los diferentes campos del conocimiento reconocen la simplicidad como una sabiduría compartida. Quédate conmigo. Cuando grandes maestros de distintas tradiciones hablan de la simplicidad como camino, no estamos ante una coincidencia, sino ante una convergencia. La filosofía comparada revela que el núcleo de las sabidurías espirituales no está en los dogmas, sino en los principios universales. Alan Watts, por ejemplo,
al estudiar el cristianismo y el taoísmo, percibió que ambos apuntan a deshacerse del ego como llave de liberación. Thomas Merton, monje cristiano y estudioso del Zen, escribió que el silencio profundo del corazón era el punto donde todas las religiones verdaderas se encuentran. En la ciencia de la religión, esa convergencia se estudia con respeto y rigor. Lo que vemos es que, en sus raíces, los caminos espirituales no compiten, dialogan. Jesús habla del reino de Dios como una realidad interior. Lao Tse apunta al Tao como lo invisible que sostiene lo visible. Ambos rechazan el exceso, ambos honran el misterio. Nietzsche, aun siendo crítico de la religión institucional, valoraba el retorno a lo esencial como forma de resistencia frente a la superficialidad del mundo moderno. Y Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, nos recordaba: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido. La simplicidad en este contexto no es solo un estilo de vida, es un eje de sentido. Es lo que permanece cuando todo lo falso se derrumba. Y con ese espíritu llegamos a la conclusión de nuestro viaje. Un regreso a lo esencial. Una invitación a vivir con más espacio interior y menos ruido existencial. Ahora, prepárate para integrar todo lo que hemos recorrido. En el próximo y último capítulo haremos una síntesis poderosa y quizás transformadora. La simplicidad no es ausencia de profundidad, es la propia profundidad, despojada de vanidad. Después de todo lo que hemos visto, Jesús, Lao Tse, Jung, Watts, Tolle, quizás quede una sensación clara: que la verdadera riqueza no está en acumular experiencias, títulos o certezas, sino en sentir más, con menos. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos pertenece a los pequeños, a los puros, a los que tienen el corazón como el de los niños. Lao Tse nos recordó que el agua vence por su suavidad. Ambos sabían que el alma humana florece no cuando es exaltada, sino cuando es vaciada. Hoy, el mundo nos ofrece velocidad, estatus, sobreexposición, pero el espíritu anhela silencio, un ritmo más lento, vínculos verdaderos, la belleza de las cosas simples, una conversación sin distracciones, una puesta de sol contemplada en silencio, un momento de oración sincera, un gesto de compasión que nadie ve. Quizás la verdadera grandeza esté en vivir así, con menos máscaras, con menos miedo, con más alma. Y ahora, la pregunta inevitable: ¿qué en tu vida necesita ser desaprendido para que lo esencial finalmente florezca? Tal vez tu camino espiritual no comience con un nuevo libro ni con una nueva técnica, sino con un suspiro, con un espacio, con el coraje de ser simple en un mundo que se ha perdido en el exceso. Si este video te ha tocado, compártelo con quien necesite recordar que la paz no está lejos. Habita en lo invisible, lo liviano, lo esencial. Suscríbete, reflexiona y vuelve siempre que necesites reencontrar tu centro.